Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias, Gustavo. Digo esto muchas gracias, Gustavo, para que por elipsis se note que también estaban aquí tus palabras, aunque no queden en el vídeo. Bien, yo agradezco mucho a la Fundación que me haya invitado y, en fin, voy a exponer, pues eso, no sé si algunas consideraciones o algunas notas. La palabra noseología pues hace referencia, pues aquí, claro, a la teoría del cierre categorial. Y con lo de gramática y lingüística trataré de explicar a qué me refiero, distinguiendo entre una y otra, aunque esa distinción me da a mí la sensación de que o es pura terminología o bien es absolutamente crucial, precisamente desde el punto de vista noseológico en cuanto a constitución de una ciencia categorial. La teoría del cierre categorial, pues, en fin, se ha referido a la lingüística. Por ejemplo, hay una obra que es la tesis doctoral de Julián Velarde sobre creo que el título era Noseología de la gramática generativa, con la palabra noseología, aunque creo recordar que algún estudio también de este autor apareció en la primera época del Basilisco, pero con el título de metodología. Por otro lado, pues en la lingüística aparece como ejemplo cuando se clasifican los distintos tipos de cierre para concretamente los casos de las metodologías 1 alfa sub 2, 2 alfa sub 2. Digo las dos porque, aunque una más claramente, la 2 más claramente, porque más o menos es el estructuralismo, pero también puede ser la otra. Y se podría añadir que en el caso de las metodologías beta pues también figuran pues digamos otras aproximaciones de la lingüística y también de otras, podrían ser otras disciplinas relacionadas como por ejemplo la retórica, que podría ser una disciplina beta sub 2. Y entonces también pues el lector atento quizá haya visto, digamos, fuera del ámbito obetense pues alguna alusión, alguna ya añeja a la aplicación de la teoría del cierre a la lingüística. Por ejemplo, es el caso de Miguel Ángel Quintanilla, Quintanilla, Francisco Van de Bot, que también tiene un artículo en el Basilisco, pero en un libro decía una cosa muy curiosa, decía que la lingüística sosiriana cumple con, no sé si era esta la expresión literal, pero sí un poco el espíritu, con los criterios de la teoría del cierre, pero que en cambio la lingüística chomskiana ya era ciencia en el sentido popperiano. Esto no tiene ningún sentido. Nuestro invitado de mañana, bueno, el invitado de la Fundación, pues el profesor López García, pues creo que en su obra de 1980 para una gramática liminar también en algún momento se refiere muy brevemente a la teoría del cierre categorial, muy de pasada. Y seguramente no ha habido mucha dedicación a la lingüística dentro de la teoría del cierre. Incluso ahora podemos decir, teniendo en cuenta lo que ha dicho Gustavo, que hay más volumen escrito referido a la teoría de la literatura o a las llamadas ciencias de la literatura, sobre todo a cuenta de Jesús Maestro. Por otro lado, también lo comentaba antes con algunos de los aquí presentes, que suele ser el caso de que el gremio de los lingüistas a veces es refractario a cualquier exposición de estos asuntos y hay más de una anécdota en ese sentido. Bueno, en cuanto a lo de gramática y lingüística, claro, estas dos palabras tienen un componente connotativo fuerte, ¿no? La gramática no suena a escuela, no suena a antiguo, no suena pues ni siquiera a análisis sintáctico, sino a declinaciones, a la flexión verbal.
mientras lingüística es la palabra científica o algo así, ¿no? Moderna. Esto no es del todo cierto. De hecho, los lingüistas, pues, o muchos lingüistas, a veces utilizan la palabra gramática. Pues Chomsky, del que se ha hablado mucho esta mañana, pues Chomsky a veces habla de gramática y a veces de lingüística. No se sabe si de manera perfectamente intercambiable en todos los casos o solamente en algunos. Miré un poco bueno, no por curiosidad, sino porque tenía que mirarlo en el diccionario de términos filológicos de Lázaro Carreter, que ponía en gramática. Es muy curioso porque, claro, en gramática, en un espíritu absolutamente sosiriano, se refería inmediatamente a sistema. Es decir, la palabra, era como sustituir la palabra gramática por sistema. Si no sabemos lo que es gramática, menos lo que es sistema, nos quedamos un poco en el aire. Es verdad que en Chomsky, por ejemplo, hay un sentido de gramática más claro, pues, que es el sentido propio de la teoría de gramáticas formales, en la medida también en que se aplique pues, a las lenguas de verdad, ¿no? A las que nos dan la pauta para sus estudios. Luego me referiré un poco más en extenso a este asunto, pero básicamente uno llega a la conclusión de que el estudio de la combinatoria, de las unidades, de los términos lingüísticos, de sus relaciones, del tipo que sean, como decía, de su combinatoria, de cómo forman unidades de otro escalón o de otro nivel más amplio, o de cómo no los forman, eso es la gramática, o eso tiene que ver con la gramática, y que la lingüística, como utilizando un criterio bastante externo, pero que también es muy significativo, pues habla de muchas otras cosas. Por ejemplo, el origen ontogenético o filogenético del lenguaje, las relaciones con otras disciplinas, no las relaciones con otras disciplinas, sino, como veremos también, la reducción o la inclusión de la lingüística, sea lo que sea, en esas otras disciplinas, algunas de las cuales pues, también se han mencionado esta mañana a propósito del debate sobre la comunicación de Felipe Jiménez. Pero por otro lado se dan también fenómenos, y esto pues, desde el punto de vista, como digo, meramente empírico, terminológico, de que la palabra gramática se aplica a otros ámbitos. En el ámbito de la teoría literaria, desde Todorov, cuando escribió pues, la gramática del Decamerón. A veces se habla de gramática musical, aparte del lenguaje musical. Parece que la idea que hay, o el componente semántico que hay figura es el de la combinación, o la combinatoria de unos elementos, que parece análogo a lo que sucede en el lenguaje. En fin, sea esto lo que sea. Yo aquí me voy a decantar por una posición más bien fuerte, aunque luego pues me deshaga de ella o tenga que corregirla muy profundamente. Y la voy a decir ya. Y es que lo que se entiende por gramática, en el sentido que acabo de decir, de reconocimiento de unas unidades lingüísticas, como dicen los lingüistas, de unos términos que tienen unas relaciones con ellos, en los que se operan fundamentalmente mediante la operación de concatenación, etcétera, etcétera. La clasificación de las partes de la oración, el estudio de los sonidos del lenguaje, la primera y segunda articulación, el análisis sintáctico. Bueno, pues que eso puede ser o puede tener un cierre, puede ser una ciencia categorial. Y que la lingüística, salvo, en fin, estipulaciones terminológicas, lo que allá hacia donde se extiende esto cuando se entra en otras consideraciones, pues difícilmente. Nos salimos del dominio de lo que podían ser ciencias categoriales. Esto, como digo, lo corregiré, pero esa sería la idea previa. Otro asunto que es también evidente, por otro lado, tanto para la lingüística como para la gramática, es que hay muchas lingüísticas y muchas gramáticas. A veces en los estudios de grado actuales en la Universidad Española, o siempre, pues algunos alumnos solo se enteran de uno o de dos, pero realmente las guerras lingüísticas, como a veces se ha dicho, pues dentro del ámbito académico pues han tenido toda la sangre de tinta y papel, y también de oposiciones y cosas de estas que han podido ser. Esta mañana, de hecho, Felipe, otra vez me refiero a él,
pues cuando se ha referido a Robin Lakoff, su obra del año 69, claro, estaba en pleno apogeo las llamadas guerras lingüísticas entre los Lakoff y los chomskianos, que es un asunto que también seguramente tiene que ver con aquello de lo que se hablará mañana. Pues me propuse, para empezar, intentar clasificar mediante algún criterio las teorías o las escuelas lingüísticas. Claro, esto es tremendo. A veces, por ejemplo, en el ámbito anglosajón se distingue entre las gramáticas o las lingüísticas formales, que irían desde el estructuralismo clásico, desde el de Praga, hasta los diversos chomskismos. Del otro, las gramáticas, o en este caso mejor, lingüísticas cognitivas, Lakoff, sobre todo, Langacker, y las funcionales. Las funcionales, desde las europeas, como las del lingüista holandés Simon Dick, a las norteamericanas de Thelmy Gibbon y algunas otras. Seguramente esto excluiría, si el funcionalismo europeo más clásico, los años 40 o 50, excluiría, si a veces se le ha llamado funcional, desde luego a Martinet y a Coserio. Pero esta clasificación tampoco dice nada. La que voy a proponer aquí, digamos, y la propongo para este rato, esta hora y media que estemos aquí, porque no me acaba de convencer, es más o menos la siguiente. Suponiendo que el científico del lenguaje, el gramático, tenga que ver precisamente, tenga que reconocer los términos que integran el lenguaje, desde el fonema o los rasgos fonológicos hasta la oración, pasando por todos a los diversos niveles lingüísticos que dicen los lingüistas, pues se definen. Si el lingüista tiene que reconocerlos, definirlos, clasificarlos, ver cómo se opera con ellos, bueno, pues hay dos tipos de lingüistas. Los que dicen que la forma en que funcionan viene determinada por el significado, y otros que dicen, digamos, que son, y esta es la palabra usual en Chomsky, en su escuela, en que existe una autonomía de lo formal, cabe decir de lo sintáctico. Esta distinción, como digo, la voy a emplear este rato, pero no es particularmente buena porque no sabemos muy bien qué es esto del significado. No que sea el significado desde el punto de vista de un filósofo del lenguaje, sino que es dentro de la lingüística. Dentro de cada una de las teorías lingüísticas que dicen, por ejemplo, que las reglas de la sintaxis son reglas semánticas. No se sabe muy bien por qué esas reglas serían semánticas. Y el otro criterio que introduzco sería el de partir de que es posible dar cuenta de los fenómenos, de la forma del lenguaje, mediante algún tipo de explicación que sea racional y propia precisamente a esos términos formales. No propia en el sentido de no semántica, sino propia en el sentido de no genérica. Intentaré aclararlo. Y voy a poner los 4 casos que salen ahí. Los 4 casos que salen serían el de aquel que dice que, bueno, que la forma es independiente, autónoma, que tiene sus propias leyes, y por otro lado dice que se pueden explicar los hechos, o sea, que el lenguaje es explicable. Sería el caso de Chomsky, sería el caso de Saussure, o en fin, seguramente el de buena parte de los lingüistas estructuralistas. Pero por el lado tendríamos aquellos que dicen, bueno, el lenguaje se puede estudiar, sería la segunda casilla, pero las leyes sintácticas son semánticas. Esto son palabras de Lakoff mismo, y lo digo con la salvedad de que habría que aclarar muy bien qué es eso de semántica, cuando él dice que es la semántica, ¿no? Y que es la sintaxis, en que precisamente, digamos, las leyes de la forma vienen de fuera, de la forma misma, pero es explicable. Y curiosamente las otras 2 casillas también aparecen. Las otras 2 casillas tendríamos, por ejemplo, aquel que dice, bueno, el lenguaje tiene que ver con lo semántico, y un poco a fortiori, como
como se verá, pero no es explicable, y eso sería, por ejemplo, aunque parezca un poco mentira, no solo el de, por ejemplo, de algunas teorías poéticas del lenguaje o que relacionan, seguramente no es cierto, está pensando por un momento en Croce, pero no sería el mejor ejemplo, pero sí hay lingüistas como Ray Harris, por ejemplo, el padre o uno de los padres de lo que se llama lingüística integracionista o integracional, en que realmente dice que para explicar cualquier hecho lingüístico hay que tener en cuenta todo. Todo es el contexto, la situación, no sé qué, con lo cual, digamos, la explicación, desde luego, muy parsimoniosa no puede ser nunca. Y al final, un lingüista como este lo que acaba siendo es una especie de absoluto, escéptico, pirrónico absoluto ante cualquier desarrollo de la lingüística. Y también tendríamos en la cuarta casilla aquellas teorías para las que, digamos, la forma se puede explicar, pero independientemente, o hay que estudiarla por sí misma, pero de manera genérica. Esto, incluso dicho con esta formulación, puede recordarles a ustedes mucho precisamente la definición de las metodologías y los cierres 1 alfa sub 2. Porque este sería el caso de la lingüística cuantitativa, de los métodos cuantitativos, que tienen un carácter genérico, que se refieren realmente casi más y las leyes que llega a plantear son muchas veces genéricas, comunes a códigos no lingüísticos, a lo que sucede en mensajes y en el ámbito de la llamada teoría de la comunicación. Otro ejemplo podría ser también el de los algoritmos de aprendizaje, que en parte son estadísticos y en parte no, pero que no respetan, digamos, una especificidad alguna para el lenguaje. Bueno, esta clasificación, más o menos, nos llevaría, aunque no completase todo, estoy dejando fuera, desde luego, ciencias que alguien podría decir, o disciplinas que pueden tener que ver con el lenguaje, como la retórica, la estilística, cosas de ese tipo, incluso la lingüística del habla, en el sentido propio de la escuela saussuriana, pues sí que, desde luego, tienen un cierto encaje con las posibilidades de cierre. En el caso que he dicho de la estadística está que lo cual, en el caso de las dos primeras casillas, nos moveríamos en situaciones 1 alfa sub 2 o bien situaciones beta, y en el caso que ponía como ejemplo de Harris, pues seguramente tendríamos una situación de imposibilidad de cierre de cualquier clase o algo así. Bien, claro, esta sería la clasificación de las gramáticas, si se quiere, de la lingüística en el sentido más estricto, que es al que me he referido. Una clasificación, digamos, instrumental para desarrollar lo que me queda por desarrollar hoy. Y que básicamente serían dos cosas y luego pues un corolario o conclusión. Una, ver qué tipos de gramática hay y cuáles serían las relaciones de esas gramáticas con la lingüística, ahora sí en el sentido más amplio. ¿Qué pasaría y por qué esa tesis que he enunciado antes, de que la gramática puede ser una ciencia categorial, pero la lingüística en el sentido amplio que es habitual desde hace muchos años en muchos lingüistas, pues es otra cosa distinta? Bien, en cuanto a la clasificación de las gramáticas, pues bueno, existe una clasificación canónica que es la de Chomsky, que claro, es muy curioso esto desde el punto de vista de la historia de la lingüística, porque Chomsky propuso en los años 50 y 60 esta teoría, tuvo una influencia muy importante en varios campos, la informática y las ciencias de la computación, y también en la lingüística, pero en los últimos 20-25 años, o más quizá, se han cuidado mucho, se ha empeñado en marcar las distancias. En marcar las distancias de una manera que también requiere cierto análisis. En cualquier caso, la teoría tiene tanto, solamente con enunciarla, y se enuncia brevemente, tiene tantos supuestos, en particular cuando se aplica al español, al francés, al inglés, etcétera, que el asunto ya resulta, aunque pueda ser útil, sospechoso.
En principio, pues en este tipo de exposiciones formales, pues se parte con el vocabulario que es propio de los matemáticos, de decir, bueno, partimos de un vocabulario de símbolos en número finito. Pueden ser letras o puede empezarse a nivel de las palabras o de los morfemas, como se quiera. Entonces, algunos de estos son lo que llaman símbolos terminales y otros son símbolos no terminales. Zapato es un símbolo terminal del español, pero sintagma nominal, bueno, sintagma nominal así dicho sí, pero un sintagma nominal no, aparecería dentro de las reglas. Y habría un símbolo, la S, que sería, lo ponen siempre en inglés, podríamos poner la O porque corresponde a oración, del que partirían todas las reglas. Habría una serie de reglas, las famosas reglas de reescritura, que empezando por ese símbolo S u O, nos llevaría a cualquier oración que pudiera generar una gramática en particular, es decir, ese inventario de símbolos de los dos tipos y las reglas que tuviera esa gramática. Claro, estas gramáticas se contraponen a lo que se llaman lenguajes, que también matemáticamente son, pues digamos, todos los conjuntos de unidades de cierto tipo, oraciones, es fuerte decirlo así, el subconjunto de todas, o sea, el conjunto de todos los subconjuntos, el conjunto de las partes de todas las cadenas que se pueden hacer con los símbolos terminales de los que se parte. Esto es muy interesante desde el punto de vista matemático, seguramente, y además da lugar, dentro de la teoría de Chomsky, a la famosa jerarquía de Chomsky. Primero, claro, los conjuntos de oraciones que son finitos, si no hay reglas, por lo menos se puede dar una lista, pero los interesantes son los que son infinitos, de cardinalidad infinita. Cuando se encuentra entonces con que puede haber conjuntos o subconjuntos que no serían, por así decir, aquí me van a perdonar por utilizar las palabras con notable falta de rigor, y seguramente igual cometo algún pequeño desliz, pero creo que no será importante para el propósito de esta intervención. Puede haber conjuntos que no sean calculables, que no tengamos una regla que no sean recursivos en el lenguaje técnico, para saber si una oración es de ese conjunto o no. Y como el conjunto es infinito, pues tenemos un problema. Hay una categoría ya más importante que sean los lenguajes los que se llaman recursivamente innumerables. Técnicamente, para el que le interese, son aquellos que pueden ser generados. La palabra generar es muy, muy importante, como luego me apresuraré a aclarar, por una máquina de Turing, que es un artefacto famoso que dio Turing, que es una especie de ordenador teórico, entre comillas, universal. Luego están los famosos lenguajes dependientes de contexto, que tienen un cierto tipo de regla. Menor poder todavía tienen los lenguajes y las correspondientes gramáticas libres o independientes de contexto, y por último tenemos los lenguajes regulares. Hay un tipo de máquina para cada uno de estos. La palabra generar aquí es muy curiosa, porque generar no se refiere a analizar o a producir o algo así. Y realmente no se sabe muy... Se refiere a esto. Si coges la gramática, en el tiempo que sea, va a salir tal oración. Si es un lenguaje recursivamente enumerable, saldrán todas en un tiempo infinito, o los demás, pero no te garantizamos que tengas un procedimiento efectivo para producir una oración. Esto es importante, porque claro, el mínimo análisis lo que nos dice, bueno, esto está muy bien desde el punto de vista matemático, pero se ha construido una especie de espejismo de lo que es el trabajo del lingüista, en que se ve lo siguiente, desde el punto de vista del lingüista. Esto, dicho, lo voy a decir un poco como émic, como lingüista, ¿no? Sin mayor análisis, pero intentaré ser descriptivo. Se supone, es como si el español fuera un conjunto de oraciones infinito, y que cada uno de los aquí presentes, en la medida en que somos hablantes de español, sabemos cuándo una oración es del español y cuándo no. Cosa que es fácil para algunas oraciones, por ejemplo,
la copa está al lado de la botella, pero que es bastante más complicado en otros casos, ¿no? Porque una oración puede ser de longitud infinita. En teoría también, claro. Quiere decir que no está acotada, que podemos hacer siempre una oración más larga de la más grande que tenemos. Y ese lenguaje, que en principio ya es una cosa que se pone ahí y habría que discutir mucho, se supone que se enfrenta a una gramática que es precisamente hacerla es el trabajo del lingüista. Esa gramática tiene unas reglas, tiene, pues como decía, unos términos. En el contexto matemático se habla, como decía antes, muchas veces de símbolos. Y claro, el funcionamiento también, digamos, en esta visión ficcionalista un poco que estoy dando, sería como si el lingüista escribe unas reglas de gramática, ve qué oraciones genera, si funciona una oración, si genera, y luego tendré que volver, como decía antes, al verbo generar, si genera una oración que no está en el lenguaje, es decir, que a nosotros nos parece que está mal, nosotros que somos la autoridad máxima, como hablantes del idioma, pues decimos, esto no funciona, esta gramática está mal, hay que corregirla. Pero también se puede dar el caso contrario, de que no genere alguna que tiene que generar y nosotros nos demos cuenta de eso. Claro, en primer lugar, no es nosotros, no es, se habla de un hablante / oyente ideal, y empíricamente la cuestión es bastante complicada. Este procedimiento, que es el de los juicios de gramaticalidad, pues da lugar a situaciones empíricamente pues muy peculiares. Hay un estudio de un lingüista, Matthews, que se titula, yo creo que es del año 70 y tantos, por ahí. ¿Son las oraciones de una lengua un conjunto recursivo? Y él se refería a unos experimentos que yo creo que eran bastante interesantes, en que se sometía una serie de oraciones al juicio de gramaticalidad de unos hablantes, y los juicios acerca de si las oraciones estaban bien o mal venían determinados en buena medida por el orden en que estas oraciones eran presentadas a los hablantes. Algo así como si le presentamos a un hablante una oración un poquito rara, pero conseguimos que la apruebe, entonces le presentamos una un poco más rara, pero por el mismo estilo de rareza, y ya le parece bien, pero si la más rara se la presentamos primero, entonces no. Esto le hacía pensar a Matthews que si un lenguaje y una lengua no era un conjunto recursivo, esta empresa tenía dificultades serias. Claro, eso es importante, y de la misma manera que esto se pueden citar otros casos, por ejemplo, desde el punto de vista de la sociolingüística. Cierta sociolingüística se atacó mucho por el sentido de decir, bueno, yo es que me encuentro con muchos hablantes, que de aquí este barrio a este otro, de esta provincia a esta otra, de esta isla al continente esto cambia, ¿dónde está ese hablante ideal? ¿Dónde está la mínima uniformidad de los hablantes? En fin, ese tipo de consideraciones. Pero también es verdad que hubo unas cuantas décadas, en los 60, 70, en que la investigación lingüística tuvo muy en cuenta algunos, o muchas de las cosas que aquí se decían. La gramática Chomsky se llama, además esta mañana bien nos lo ha recordado también Felipe, generativo transformacional. Generativo quiere decir eso, ¿no? Que se genera a partir de un símbolo inicial todo. Generar, como decía antes, que no es producir, no es analizar, no es nada de esto. Es una cosa, en mi opinión, bastante misteriosa, porque lo que hace, por ejemplo, una máquina, un programa de análisis sintáctico, no es generar, es analizar, es otra cosa. Una cosa es la gramática y otra cosa es el algoritmo de análisis. Y lo que se supone que hacemos, lo que supone un psicolingüista que hacemos nosotros o que nos hace el cerebro, es también otra cosa. Pueden darse casos curiosos, como que, por ejemplo, una oración sea perfecta. Bueno, pueden darse, ¿no? Es obvio. Una oración sea perfectamente gramatical, pero que no sea aceptable porque es muy larga, porque nos muramos antes de que podamos llegar a decir si esto es así o no. Del mismo caso, todos los días, todos o muchos de nosotros pronunciamos oraciones que no son gramaticales, pero son perfectamente aceptables. De hecho, sea de paso, esta distinción entre aceptable y no aceptable, estas dos distinciones, aceptable y no aceptable, gramatical y no gramatical, sirven como de trampa antipoperiana, por decirlo así, para
para los que se meten con los lingüistas. Siempre puede tener una salida, ¿no? Esto es aceptable o esto es gramatical, ¿eh? Esto puede recordar un poco en la historia de la filosofía de la ciencia a un poco a las ideas de Pierre o la hipótesis de Quine-Diem, ¿no? De que, digamos, puede fallar algo por un lado, pero hay que acompañar cada teorema o cada enunciado de muchos más. Pues algo así puede pasarte aquí también. Bien. Como decía, hubo épocas en que este asunto fue muy fructífero. Por ejemplo, los lenguajes de ordenador son todos lenguajes, para que funcionen bien, independientes o libres de contexto, como se suele decir. Bien, se pensaba también que las lenguas humanas, desde ese punto de vista, eran lenguas independientes de contexto. Pero parece ser que hay ejemplos de algunas lenguas que nos indican lo contrario, que son, digamos, que las lenguas son más potentes que eso, pues serían dependientes de contexto. No digamos, ya volviendo a lo de Matthews, si lo que tenemos es que no son conjuntos recursivos. Cada lengua no es un conjunto recursivo. En fin, este asunto tiene sus limitaciones, pero también es cierto, tiene sus limitaciones todas, es una representación un tanto falsa del trabajo del lingüista, pero también tiene sus virtualidades. Y en cualquier caso, cualquier gramática que hagamos se podrá de un modo poco fructífero, pero, en fin, que hay que verlo, inscribir dentro de la teoría de Chomsky y de la jerarquía de Chomsky. Entonces voy a repasar una serie de distinciones entre tipos de gramáticas y, desde luego, el problema de esta teoría de Chomsky y de la jerarquía de Chomsky no es que se quede corta, sino que es tan genérica, tan abstracta, que a la hora de la verdad pues a un lingüista le sirve de poco y seguramente a un informático hasta cierto punto también. De hecho, aunque yo he distinguido 4 tipos, en la teoría de las gramáticas hay muchos otros subtipos, etcétera, etcétera, y hay cuestiones bastante más de detalle. Entonces, por ejemplo, una primera distinción entre otra manera distinta de clasificar las gramáticas podía ser aquella que clasificase o no los símbolos no terminales. Que yo sepa, no hay ninguna gramática ni fragmento de gramática de ninguna lengua que no haga esto. Es decir, no podríamos pensar, bueno, sí puede haber, ahora haré una salvedad. No podríamos pensar en una lengua, en una gramática que no distinguiese, pues mira, es que estos símbolos no terminales se corresponden a los sintagmas, estos corresponden a las desinencias, estos corresponden a no sé qué. No podríamos, no sería gramática, nos chocaría tremendamente. Sí es cierto que si hay fragmentos de gramática esto es una cuestión técnica que, bueno, si luego alguien quiere intentaré, digamos, explicarlo un poco, que si un fragmento de una gramática, o por ejemplo alguna cuestión morfológica, se describe mediante una gramática regular, también llamada gramática de estados finitos. Gramática de estados finitos es una traducción particularmente torpe del inglés. Es gramática que tiene un número finito de estados, o sea, que no es una máquina que pueda estar en infinitos estados. Bueno, pues ahí no tendríamos símbolos no terminales propiamente, sino que tendríamos estados y solo símbolos terminales. Otra distinción, que por cierto también esta mañana yo creo que hablando con Felipe después ha salido, digamos, habría, para aplicar la distinción tan conocida, ¿no?, de Pike entre emic y etic, digamos, estarían estas situaciones en que la gramática se hace desde una lengua, es decir, un señor que habla latín escribe una gramática en latín, y luego está la situación de vamos a coger la gramática en latín y vamos a aplicarla al otomí, a ver qué pasa. Otra distinción ya más importante sería la distinción, digamos, entre las gramáticas totales y parciales. Es decir, intentamos dar cuenta de todos los hechos formales de la lengua o no. Solo, por ejemplo, nos interesa ver cómo funcionan los fonemas de la lengua, ese nivel fonológico, o nos interesa solo ver qué pasa con la flexión verbal o con la formación de palabras, o es total. Esta parcialidad y esta totalidad puede, digamos, situarse en distintos ejes. El famoso eje paradigmático y sintagmático puede afectar a distintos niveles. Dentro de esto también podríamos distinguir bastantes cosas. El estructuralismo clásico, por ejemplo, bueno, estoy pensando en el Círculo de Praga, podría ser caracterizado como una
gramática parcial, en el sentido de que estaban fundamentalmente, esto no es del todo cierto, pero en fin, interesados en la fonología, si se quiere la morfología. No iban, digamos, la sintaxis estaba, como sabido, un tanto dejada de la mano de Dios. En el estructuralismo americano clásico, pues seguramente, aunque por razones también que habría que estudiar en detalle, Bloomfield, sobre todo, o incluso Harris, pues en el distribucionalismo, pues digamos, la semántica estaría abandonada. Cualquier consideración semántica y otras no tan semánticas también estarían fuera. En las últimas décadas, normalmente un poco casi por la mera potencia académica de ciertos grupos, etcétera, etcétera, pues las gramáticas, al menos en teoría, tienden hacia cierta totalidad, pues porque les interesa por su propio prestigio o por la máquina en que se han podido convertir de hacer esto, y pueden atender desde la fonología hasta otras cosas. También con situaciones muy peculiares que nos pueden hacer dudar realmente de si realmente todo es una gramática integrada, o bueno, dices, no, es que unos hacen gramática y otros hacen lexicografía o hacen semántica. Bueno, otra distinción que tiene que ver con la distribución grande, la de 4 partes que he hecho antes, es la distinción entre la conexión entre la forma de la lengua, entre la gramática en sentido estricto y los hechos de significado. Si esa conexión es de tipo, lo que se ha llamado interpretativista, sería la de Chomsky, frente a uno, digamos, semanticista, la de Lakoff. En un caso, digamos, hay no se distingue entre reglas semánticas y reglas sintácticas. Se dice que las reglas sintácticas son reglas semánticas, digamos que cuando se explican hay un componente semántico en todas ellas. En otro caso se supone que la forma, la sintaxis, pero también la morfología, etcétera, funciona con su autonomía en la medida de lo posible. Y luego vienen los semánticos formales y toda esta gente, Montague y todos estos, se nombran a Frege varias veces y a todos estos, y dan una interpretación de una estructura ya formada o no formada, pero con unos métodos, digamos, distintos. Otra distinción, u otras 2 distinciones, serían las gramáticas interesadas sobre todo en los aspectos clasificatorios, digamos, paradigmáticos. La fonología estructuralista hasta cierto punto, en algunas de sus presentaciones, aunque aquí seguramente no estoy siendo muy riguroso, sería más bien clasificatoria, no solo clasificatoria, pero más bien, digamos, centrada en relaciones entre las conocidas relaciones de Trubetskoy, por ejemplo, entre los fonemas, que no se hacen con independencia de su combinatoria, porque precisamente para la definición de fonema hay que entrar en la combinatoria, es decir, en la sucesión sintagmática, en la concatenación en que aparecen, pero que realmente no agotan ni estudian en principio todas las posibilidades de esa concatenación. En el otro tipo de gramática, las combinatorias, el asunto fundamental es este, en cambio. Y esa sería una diferencia importante. Otra distinción entre las gramáticas sería aquellas gramáticas o aquellos fragmentos o gramáticas parciales que operan con un número finito de términos. Básicamente, mientras estemos con fonología y morfología será el caso. Y aquellas otras que pretenden, digamos, aventurarse en el terreno este de lo infinito. Es decir, bueno, pues lo que decía antes, el número de oraciones de una lengua es infinito, la cardinalidad de ese conjunto recursivo es infinita. Cuando viene la cita de Humboldt y todo esto, y todo este espíritu de hacer con medios finitos cosas infinitas, todo este asunto. Hay que decir que es infinito en el sentido este de que siempre vamos, si hablamos de oraciones, que sería lo que está en número infinito, pues si tenemos una o tenemos n, siempre podemos tener una n más 1, así, no está acotado. Pero esto es muy curioso, porque ha habido lingüistas que, bueno, un par de ellos, Postal y Langedon, escribieron un libro titulado La vastedad, con V, de los lenguajes naturales. Se referían, esto es muy curioso, porque ellos decían, vamos a ver, si yo cojo una gramática, ya todos más o menos hacemos formal, ¿cuál es la cardinalidad, en términos matemáticos, la cardinalidad cantoriana de ese conjunto de oraciones? Ellos decían, hombre, no tiene por qué ser
un conjunto numerable, infinito numerable, no tiene por qué ser el Aleph sub 0, ¿no? Porque pasa lo siguiente. Vamos a hacer una gramática muy simple. Una gramática que sea, por ejemplo, Juan me dijo, un término que sea Juan me dijo, y otro que sea Pedro me dijo. Y tengamos otro elemento que sea que, para ayudar a la concatenación. Puede haber oraciones que sean, y luego, y otra final que sea gracias. Juan me dijo que Pedro me dijo que gracias. Juan me dijo que Juan me dijo que Juan me dijo que Pedro, que Juan me dijo que gracias. Claro, en la gramática, desde Chomsky, desde la tesis de Chomsky, que la tengo aquí, no hay una orden de para, hasta aquí hemos llegado. Y estos decían, hombre, si puedes hacer esto, es como si coges un 0 y un 1, con un 0 y un 1, pues en teoría, no de verdad, puedes hacer como que escribes todos los números reales. Todos los números reales tienen una representación, claro, de longitud infinita, son irrepresentables, no son computables, realmente la mayoría de ellos, o la mayoría, claro, absoluta, ¿no?, de ellos, pero realmente la conclusión que se saca es que la cardinalidad del conjunto recursivo ese es infinito no numerable. No sé si esto queda claro. Claro, esto por ejemplo yo no le doy valor a esta observación. Pero claro, lo que nos pone de relieve es la ficción de la idea de gramática. O de la gramática formal cuando hablamos de esto. ¿Por qué? Porque los quienes hicieron esta observación tienen razón. ¿Pero qué sucede? Que desde el principio hay una operación que es un poco la de darnos gato por liebre a la hora de decir, estáis llamando gramática y generar a lo que es un procedimiento, en términos también de computación, un procedimiento efectivo, que se puede hacer con un tiempo limitado, con recursos limitados, para, en este caso, producir, para articular oraciones o bien para escucharlas y entenderlas. Incluso pues para dibujar un árbol sintáctico. Y eso es bastante cierto. Si realmente el hablante, no el hablante ideal famoso, pero también cada uno de nosotros no generamos oraciones, no hacemos otra cosa, hablamos. Y esto es muy, muy importante porque las operaciones que hacemos, que son pues empezar a hablar, nos acordamos de un recurso, de una coletilla, nos interrumpimos, etcétera, etcétera, ese procedimiento lineal tiene muy poco que ver con lo que se representa en teoría en la generación gramatical. Bueno, sí tiene que ver, pero ese es el supuesto que siempre queda en una tierra difusa en las aproximaciones de las gramáticas formales. Por decirlo de algún modo, las operaciones, a lo Bacon, ¿no?, las operaciones reales de la naturaleza, bueno, en este caso, las de los hablantes, las de un orador o la del que está hablando con otro, con un amigo, no tienen mucho que ver con las operaciones que algo tienen que ver, pero habrá que ver hasta qué punto con las operaciones del que traza ese símbolo inicial del que hablábamos antes y va derivando, a través de marcadores de frase, está generando una gramática. Del mismo modo, un programa de ordenador que, entre comillas, hable o analice oraciones, o un compilador de un lenguaje formal, no genera, analiza, que es una operación relacionada con las de la gramática, pero peculiar. Puede haber, el problema práctico para los compiladores es que haya algoritmos de, como dicen ellos, parsing, que sean eficaces, en fin, que cueste poco trabajar con ellos, etcétera, etcétera, que el coste computacional esté limitado, que no sea exponencial, ese tipo de cosas. Por eso son lenguas independientes de contexto. Este es un problema bastante serio y en fin, consecuencias importantes si se estira por este lado. Hay incluso pues algunos lingüistas que dicen algo así como lo siguiente: no existe la gramática, solo existe en inglés el parsing, el análisis, es decir, lo que hacemos, no hay otra gramática que la de hacer estas cosas que hacemos. Pues decimos Juan corre mucho por la mañana. Claro, corre porque hemos dicho Juan primero y no hemos dicho los hermanos Pérez, que sería corren. En fin, hay una serie de situaciones curiosas que precisamente nos las pone bastante en relieve que la idea de infinito esté metida desde antes seguramente, pero desde Chomsky en la lingüística.
porque nos pone de relieve precisamente que como la gramática es formal, es una herramienta que idealmente se tiene que enfrentar a algo infinito, pero es que realmente no puede. Sucede como por poner, si hay algún matemático me perdonará, pero es por poner una analogía matemática. Sucede como con los números reales. La inmensa mayoría de los números reales son no computables. Son computables los números algebraicos, algunos trascendentes como pi, que podemos escribir un sumatorio que nos dé pi cuartos, por ejemplo, o pi cuadrado partido por 6, o la fórmula de Leibniz, por ejemplo, pero la mayoría, pero todos esos números computables son al sub 0, la mayoría son no computables, o sea que sucede algo parecido. Has inventado un asunto con el que te enfrentas a una realidad que lo que tú has planteado, esa gramática no es una herramienta para hacer nada. Esa es una cuestión que no quiere decir que la lingüística generativa o la lingüística tal no sirva para nada, todo lo contrario, pero quiere decir que hasta cierto punto esta historia de las gramáticas formales es una representación inadecuada de lo que realmente estás haciendo, que como decía antes, tiene sus virtualidades, pero no todas. Bueno, en esta línea yo he distinguido entre varios tipos de gramáticas de esta manera. Pero voy a pasar ya a una distinción que me parece bastante importante. Voy a volver a la palabra de Saussure, la palabra de Lázaro Carreter, que es la palabra sistema. Entiéndaseme, pues sistema aquí es algo así como español contemporáneo, inglés del siglo XVI en Northumbria, cosas así. O la parte del inglés que tiene que ver pues, con lo que puede aparecer en el libro de gramática. O la parte del español que aparecía en el libro de Nebrija o en algún libro similar. Bueno, la manera que tenemos, o una distinción que habría que ver, es gramáticas que tratan de solo un sistema en este sentido, o de alguna parte de él, o de varios sistemas, según la diacronía, en el tiempo, la gramática histórica, a fin de cuentas, o que tratan de varios sistemas. El caso clásico, pues la gramática comparada, y combinando un poco los dos, la gramática histórica, que es un poco el hijo... convertir las clasificaciones en genealogías, por decirlo con Darwin. Entonces, ese es, digamos, el gran salto. Y este todavía es un salto de un sistema a varios, y este todavía es un salto bastante empírico. Notemos que hay un salto más allá, que es el de Chomsky, que es decir, no es que estemos hablando de una gramática o de 20, o de todas las gramáticas que de hecho se han hablado en la Tierra contingentemente, sino que existe una gramática universal que tiene que ver con hechos comunes a todas, etcétera, etcétera, y que con las precisiones puntuales en cada caso nos daría cada gramática. Bueno, esta sería otra distinción importante en el caso de las gramáticas. Es una distinción muy importante porque es verdad que muchos contenidos positivos de muchas escuelas lingüísticas, aunque no, digamos, interescolarmente aceptados, digamos, resultados que tienen, digamos, el formato de teoremas, tienen su valor precisamente de que tienen un valor más allá de un sistema. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el llamado principio, que como tantos otros principios más bien es un teorema de subyacencia que distingue una serie de unidades lingüísticas de cierto tipo y dice que la distancia entre ellas en una oración no puede superar determinados límites que vienen parametrizados. Eso es un resultado que tiene valor no en un sistema, que lo tiene, sino hemos de suponer, en la medida que lo aceptemos, en varios. Naturalmente, un solo teorema no hace toda una gramática. Lo estoy llamando teorema y creo que es razonable llamarlo en este caso. Otro principio, que es más bien un teorema, el llamado principio de la categoría vacía. Hay unas unidades lingüísticas que se llaman categorías vacías porque no tienen forma fonética. Son las trazas o huellas, que también se dicen en los libros en español, y algunas otras. Por ejemplo, el sujeto que no se dice en español, tengo dinero, pues el yo, que en otras lenguas sabemos que hay que ponerlo, eso sería una categoría vacía. Cosa que también es discutible, pero en fin. Entonces, se supone que todas estas categorías vacías están sujetas a cierto teorema que viene a decir que toda categoría vacía debe estar propiamente regida. Regir es un verbo clásico de la gramática, de la rección, regir. Propiamente quiere decir en determinada configuración en el árbol sintáctico, en fin, en la que no voy a entrar ahora, entre otras cosas, porque seguramente no lo diría bien.
Estos teoremas tienen validez para una lengua y se supone que para varias, cambiando lo que hay que cambiar. Bueno, en este caso tenemos una teoría que se ha hecho ya, digamos, intersistemática, digamos que se refiere a muchas lenguas. La cuestión aquí es si eso es verdad contingentemente, es decir, casi del mismo modo en que decimos, hombre, pues tenemos 4 extremidades porque tenemos 4 extremidades. Si al principio no hubiera habido de la vida terrestre, no hubiera habido de los cordados, no hubiera habido cuadrúpedos, sino que hubiera habido, no sé, animales con 8 extremidades, pues igual podríamos plantear, como se plantea, cierta contingencia ahí. Claro, aquí la cuestión es verdaderamente, este tipo de contingencia es una contingencia de las lenguas, entre comillas, que quedan vivas en la Tierra, o es un hecho que tiene que ver con otras cuestiones ontogenéticas y también filogenéticas a las que se refiere, como sabemos, Chomsky. Bueno, pues son 2 cosas distintas, importantes, pero que si nos limitamos, digamos, a la demostración de que sucede tal fenómeno, vendría a decir, estamos haciendo gramática. Si ya lo conectamos con el otro asunto, estamos en un terreno más complicado. Bueno, estas son distinciones que tienen que ver, yo diría, con la gramática. Y esto último que he dicho, creo, lo digo para pretender aclararlo. Es decir, podemos constatar algo así como un universal lingüístico, valga la expresión, de facto. Esto igual es un oxímoron. Es un universal lingüístico, pero que hemos constatado, vaya uno a saber por qué. Pues igual porque todas las lenguas, no creo que sea el caso, tienen un origen y no han cambiado en eso, o vaya uno a saber. Se ha constatado, salvo, ¿verdad?, que empíricamente veamos que no es así, o que el teorema, entre comillas, lo hemos hecho tan general, tan genérico que realmente no dice nada, etcétera, etcétera. Bueno, y esto hasta aquí en cuanto a la gramática, nos queda la lingüística. Cuando hablamos de adjetivos, de sintagmas nominales, de reacción propia, se llama comando C. Comando C es un tipo de configuración también. Cuando hablamos de objeto directo, cuando hablamos de cualquier cosa de estas, pues estamos haciendo gramática en principio, según este asunto. Pero claro, en un libro de lingüística hay muchas más cosas. En los libros de lingüística y lo que hacen los lingüistas y lo que escriben los lingüistas, sobre todo los lingüistas estrellas, hay muchas más cosas. Cuando se dice, por ejemplo, Chomsky es que tiene escritos de política y escritos de lingüística, ¿no? O sea, nos olvidamos de todos los de política y nos quedan escritos de filosofía del lenguaje en el sentido típico de discutir las cosas de las que discute Frege y Quine y cosas de estas. Tenemos cosas de pragmática en sus tiempos y de semántica. Tenemos cosas, digamos, de gramáticas formales. Tenemos cuestiones, desde luego, de psicolingüística, de evolución, de filogenia. Entonces, claro, hay muchas cosas. Este es un caso que... bueno, esto no es un caso tan extremo. Entonces, realmente la cuestión es... Lo que yo decía antes viene a ser lo siguiente. Vale, yo creo que esta gramática, que decido, digamos, llamarla gramática, es una ciencia o es una disciplina que puede aspirar, y muchas veces, digamos, ha conseguido pues un cierre categorial del tipo que sea, con todas las limitaciones, en fin, que sean del caso, etcétera, etcétera. Pero si ahora metemos todas estas otras cosas que dicen los lingüistas, ¿en qué situación estamos? Bueno, y yo creo que las 3 situaciones, aunque quizá luego alguno pueda decir que hay alguna más, que se pueden plantear efectivas aquí, serían las siguientes. Que la gramática es toda la lingüística ahora como posible ciencia categorial, porque se trata de esto, porque la lingüística es un factum, existe, hay gente que habla de todas esas cosas, ¿no? Claro, si la gramática es toda la lingüística, pues la tesis que decía al principio de que solo la gramática tiene cierre categorial, pues no hemos hecho otra cosa más que decir, bueno, pues es que si todo lo puedes conectar, pues no hay una tesis gramatical con otra, pues igual te funciona y es una ciencia. La otra situación es que la gramática no tenga nada que ver con la lingüística. Que haya, luego, esto que queda así un poco en abstracto, luego veremos los métodos de conexión reales. O sea, que la intersección de gramática y lingüística sea el conjunto vacío. Igual a eso a veces pasa, aunque parezca que no. Y luego habría la situación de que la gramática es un subconjunto propio, no igual a la lingüística, que esto parecería lo más verosímil. Claro, pero esto hay que verlo en la medida en que la conexión se realiza. Y la conexión a veces se realiza y a veces no se realiza. Por ejemplo,
y una vez se realiza de manera pretendida, no se enuncia una verdad, sino que alguien dice, pues mira, pasa tal cosa, por ejemplo, pasa tal cosa con las neuronas, supongamos, por decir un pequeño disparate, cuando pronunciamos un adjetivo, hay tal tipo de activación tal que vemos con un PET o con una tomografía. Bueno, esto es una simplificación burda absolutamente, pero bueno, hay gente que dice cosas de estas. Entonces, claro, realmente lo que uno se encuentra en la lingüística, en esta lingüística en sentido amplio, es que a veces sus enunciados, sus teoremas, sus conceptos que aparecen definidos de una manera u otra, los modelos, por ejemplo, los modelos de adquisición del lenguaje o los modelos, digamos, filogenéticos de aparición del lenguaje, tienen gramática y se refieren a la gramática, pero aparecen términos como adjetivo, como oración, como sintaxis y veces en que no. Que aparezcan no es garantía de nada, pero al menos es algo. Si no aparecen, si estamos en otro mundo, pues mal. Pero a veces aparecen pero como digo, eso no es garantía de nada. ¿Qué es lo que puede suceder? Esto está por aquí. En cuanto a esas conexiones. Historia entre los dibujitos. Bueno, ¿qué es lo que puede suceder? Pues pueden suceder varias cosas. Una, que un mecanismo habitual en el paso de gramática lingüística, que ese paso sea un paso, digamos programático, más que programático, pretendido, en que, digamos, se pretende que una ciencia desaparece por reducción o se disuelve en otra. Es lo de Chomsky, que realmente yo no sé muy bien qué estaba pensando cuando decía esto. Decía, bueno, la lingüística es psicología, porque la lingüística, hablar es una cosa que hace la gente, o sea, un individuo con un sistema nervioso central, patatín, patatán, órganos fonadores. Pero claro, estos son sistemas biológicos, por tanto, la lingüística es biología. Aplica una especie de la propiedad transitiva, es una cosa que ha dicho muy famosamente, pero que por otro lado no tiene ninguna eficacia, porque los lingüistas siguen haciendo lingüística y los biólogos biología, los neurólogos lo que sea, etc. La otra cuestión, la otra manera de hacer esto más en serio, no es ya, digamos, como formulación así en el vacío, sino como los numerosísimos estudios, pues en fin, de carácter neurológico, genético, filogenético, basados también, digamos, en modelos computacionales algunos, en que realmente lo que sucede es que el número de supuestos es tan grande que en cuanto modelo concreto de algo, por ejemplo, un modelo en que pueda surgir una lengua o triunfar una lengua sobre otra en una población, bueno, nos podemos estar muy lejos de lo empírico. O lo que tenemos simplemente es una especie de digamos, trayección o de proyección de, digamos, fenómenos en un terreno, la gramática, y el de lo que sucede, por ejemplo, con algunos modelos pues, por ejemplo, de algunos sistemas del cerebro. Bueno, es el caso, por ejemplo, del último Lakoff, por ejemplo, ¿no? Él define su perspectiva semántica precisamente por esto. Bueno, pues ese sería un caso claro en que la prolongación de la gramática hacia la lingüística pues, es muy efectiva, muy efectista, sin duda está apuntando, digamos, a hechos reales, pero que en ningún caso pueden darnos una situación que se parezca a de una ciencia categorial lingüística. Es otra cosa con toda seguridad. Hay también otras situaciones, y vuelvo, por ejemplo, ahora a las 4 distinciones de antes, a los 4 casilleros de los que hablaba al principio. Podemos tener que, al expandir una lingüística o una gramática que tenga un enfoque, digamos, de la casilla de Chomsky o la de Lakoff, en fin, se puede estudiar la gramática, etcétera, etcétera, semántica o no semántica, pues nos veamos metidos de repente en la casilla estadística. Este es un poco el caso de la ya más o menos desaparecida glotocronología o los estudios que le han sucedido, de tipo, en fin, la figura más popular aquí puede ser por sus libros Cavalli e Sforza, que es un genetista, pero que se refiere al lenguaje, o gente como Pagel y gente así, que estudia, digamos, cuestiones de evolución, digamos, de los sistemas lingüísticos, pero desde un punto de vista biológico. Realmente pasamos de una situación
en que nos parece que estamos moviéndonos con metodologías o beta o alfa o 2 alfa sub 2, a una en que estamos en la 1, métodos genéricos, estadísticos, etcétera, etcétera, que es lo que le permite correlacionarlos con fenómenos genéticos del tipo que sea. Puede haber otras situaciones en que, por ejemplo, exista una conexión entre un estudio del lenguaje, digamos, ordenado, racional, casi en el sentido de gramática racional, bueno, de gramática, de la casilla Chomsky o la casilla Lakoff, hacia la casilla que decía antes Harris. Por ejemplo, cuando se plantea un modelo de evolución del, ¿verdad?, pues en el musteriense o cuando fuera, de protolenguaje a lenguaje, se habla de que ese protolenguaje era, como se dice, holofrástico, sin estructura, muy cerca de las teorías emotivas del origen del lenguaje, en que no podemos ver estructura y que de repente, precisamente gracias a una mutación o una exaptación o lo que sea, pues digamos se da lugar a la posibilidad de una estructura lingüística tal como tenemos ahora. En ese modelo, en ese caso parece que estamos conectando la casilla Harris con la casilla Chomsky, por ejemplo. Es decir, ha habido el modelo en este caso, o esta historia que nos cuenta, incluiría eso. Otro caso distinto de conexión entre casillas. Cuando, por ejemplo, se discute en la adquisición por niños o por adultos de una lengua, adquisición se suele decir a cuando se aprende en casa normalmente, o con los niños en el patio de recreo, y aprendizaje se supone que es cuando vas a clases formales. Esa es una distinción terminológica pues, que me sale por mi propio trabajo. Pues realmente el problema está en que podemos decir, ¿esto del lenguaje es algo propio o es algo genérico? Podemos estar aprendiendo por mecanismos genéricos como aprendemos cualquier otra cosa, estaríamos en la casilla de, digamos, estadísticas y sistemas cuantitativos, o no, o estaríamos en la casilla Chomsky o en la casilla Lakoff. Todo esto da situaciones complicadas, a una casuística bastante rica y que desde luego debería exponer más en detalle, pero vamos, la idea es que partiendo de esas 4 casillas que tenía, vemos que nos funciona de cierta manera cuando hablamos de gramática, en ese sentido al que me he referido más estricto, e intentamos, digamos, ver qué pasa cuando de allí conectamos eso con los otros contenidos de la lingüística, con los contenidos psicolingüísticos, neurolingüísticos, sociales, históricos, filogenéticos y ontogenéticos, genéticos, etc. Genéricos también, en su relación con otros sistemas más o menos de señales, etcétera, etcétera. Bien, para acabar, mi diagnóstico es absolutamente provisional y casi lo lanzo más como provocación, ¿no? A ver qué pasa. Es que, aunque quizá no lo haya caracterizado demasiado bien, la gramática, o si se quiere la lingüística en ese sentido estricto, es una ciencia categorial, pero lo que hacen los lingüistas la mayor parte del tiempo, o buena parte del tiempo, es otra cosa que en el mejor de los casos aspiraría a la condición de una teoría filosófica del lenguaje. El lenguaje necesitaría una teoría filosófica que podría incluir cuestiones relativas a su génesis, etcétera, etcétera. Pero eso no podría constituir una ciencia categorial prácticamente por definición, porque abarca muchas cosas y la idea aquí tendríamos no una categoría, sino una idea o un conjunto de ideas y también unas cuantas categorías muy complejas, mezcladas, etcétera, etcétera, y en el mejor de los casos podríamos aspirar a eso. No tendríamos una ciencia, tendríamos, por decirlo de una manera gráfica, tendríamos un Chomsky científico-lingüista, pero también tendríamos un Chomsky filósofo magre-louis, o que por lo menos, bueno, quizás se lo pretenderá desde luego, no sabe exactamente qué es. Y esa sería, digamos, la doble faz del lingüista, y ese sería mi diagnóstico provisional, que es el que he pretendido aquí razonar. Y eso es... Muy bien. Bueno, pues... Nada, no simplemente hacer algunos comentarios a la exposición de Pedro, que es sumamente interesante, y yo creo que va en buena dirección. Yo no creo, incluso me parece muy optimista el concederle a Chomsky en algunas partes de su gramática generativa un estatuto científico. La pregunta principal que yo le hago a Pedro es esta. El hecho, aprovecho de la generación,
tenemos un conjunto recursivo, etcétera, y unas operaciones, pero estas operaciones por sí mismas no constituyen una ciencia. Del mismo modo que si tenemos unas operaciones con los números reales, pues podemos estar en un ordenador, estamos produciendo sin parar y ahí no hay una ciencia, aunque se produzcan también, que sea cerrada operatoriamente, aunque lo que resulte sean operaciones, o sea, sean elementos del sistema, quiero decir. Entonces ahí el cierre es puramente genérico, simplemente porque dentro de las reglas dadas las generaciones que se van produciendo allí pues son cerradas en el sentido del cierre operacional, pero no son científicas porque para que fueran científicas harían falta establecer unas relaciones que fueran idénticas y ahí las relaciones no se ven por ninguna parte. Y entonces, un momentito, y entonces la idea de una gramática en ese sentido, pues quizá estas relaciones podrían llegar a ser identidades si ocurriera, que es lo que me parece de vez en cuando que pasa, si lo que se estuviera haciendo desde una gramática o desde una ciencia más o menos establecida, tratar de interpretar como si fuera un metalenguaje la otra. Es decir, en el caso de Chomsky, claro, Chomsky está suponiendo que hay unos mecanismos cerebrales o luego genéticos que son los que determinan, pues, cuyas reglas son las que determinan que se produzca una cosa u otra. Entonces está haciendo biología, ¿no? o neurología, no lenguaje. Pero claro, esa neurología no está descubierta. Esa neurología es un supuesto que se va a dar. Y entonces lo que está haciendo es una cosa diferente y además, no sé, pues probablemente no es nada. Porque, es decir, yo lo que pregunto es, ¿se puede poner algún ejemplo de verdad gramatical? Una verdad gramatical. Sí. Porque podría ocurrir esto, que estuvieran simplemente, es decir, que Chomsky concretamente estuviera pensando, quizá, en lo que pasa, pues por ejemplo, con el álgebra o con el cálculo diferencial con respecto a la física. Es decir, el plano puramente matemático y el plano físico. Es decir, matemáticamente empieza a hacer esto y luego, pues sí, se confirman en algunos sitios, en otros no. O bien con la química puramente teórica y la química real, efectiva. Entonces, pero en el caso de la gramática no sería así, quizá por esta razón, porque aquí los productos que están haciendo son el propio lenguaje, y entonces dentro del lenguaje no tienes posibilidades de discriminar una cosa y otra. Por eso yo lo que le preguntaría a Pedro, sobre todo, si podría poner algún ejemplo de una verdad, no ya de una operatividad, sí, sino de una verdad. Pues, claro, esa es la pregunta fundamental. Y yo creo que la situación está en ver en que hay verdades que se han presentado como tales, o sea, incluso a Chomsky le han planteado eso más o menos de otra manera, y él defiende que sí. Hombre, por ejemplo, cosas que no son verdad, cosas que son, bueno, vamos a decir que son, modelos que han cambiado tanto que bueno, por decirlo muy rápidamente, ¿por qué me voy a fiar de este, no? Pues seguramente cuando se distinguen los niveles de análisis sintáctico, el tiempo era la estructura profunda y luego la superficial, después aparecieron otros dos dentro del modelo de Chomsky, de los dos que aparecieron, o sea, teníamos estructura superficial y profunda, que luego se llamaron S y P solamente. Luego apareció una llamada forma lógica, que era otro nivel, y otra que era forma fonética. Entonces, en el último modelo, en los años 90, y que sigue, la superficial y la profunda desaparecieron y quedaron los otros dos. Ahí estamos en un terreno en que básicamente uno da la sensación de que precisamente, por decirlo de algún modo, la potencia de cálculo de un modelo puede ser equivalente a otro, y en ese sentido pues lo que tenemos pues puede ser pues eso, porque decía usted, una manera de, por ejemplo, de generar oraciones y funciona, ¿no? Claro, pero hay otras cuestiones que sí se podrían aproximar más a verdades sintéticas de tipo, por ejemplo, el principio de categoría vacía. Claro, que me voy a centrar en una cuestión más técnica. Los diferentes tipos
por ejemplo, que los ligamientos entre elementos anafóricos son solo de tal tipo y tal tipo. Él mencionaba antes también el principio de subyacencia, es decir, que el principio de subyacencia tiene que ver con que, por ejemplo, un pronombre interrogativo. ¿Qué libro has traído esta tarde? Ese qué, que es el objeto directo de traído, puede aparecer no todo lo lejos, si hay oraciones incrustadas y subordinadas dentro del traído, como podríamos pensar en principio, sino que está muy limitado, en unas lenguas más y en otras menos, esa distancia. Relaciones, por ejemplo, relaciones que aquí tenemos ya un caso más complicado, entre orden de palabras dentro de la oración y dentro de algunos sintagmas, en que se mantengan, digo más complicado porque parece que pueden ser casi del nivel de correlaciones, pues serían otros ejemplos. Claro, esta es una, pero esto, aunque aceptásemos que funcionan como verdades, y que las aceptemos plenamente, o sea, esto es tal, como el teorema de Pitágoras y tal, pues nos dejarían, yo creo que en la misma situación que al principio, porque lo que no sabríamos nunca es si eso es, por decirlo así, una situación que se da en las lenguas que hablamos, que se ha observado, y que es una regularidad incluso genérica sin más, por ejemplo, que tenga que ver, en lo de la subyacencia, que tenga que ver con nuestra capacidad psicológica de entender o de articular una oración que no sea demasiado compleja, por ejemplo, ¿no? Entonces eso estaría ya fuera del terreno de Chomsky realmente. O sea, que es lo que decía antes, de que entre lo que llaman procesamiento, articular y entender o escuchar, y la gramática hay una distancia tremenda, una distancia conceptual tremenda. Y por otro lado, y esto se ve muy claro cuando se va a las verdades que son, digamos, que se emiten más bien desde el campo funcionalista. Universales lingüísticos como los que plantea, por ejemplo, entre otros Comrie, por ejemplo, ¿no? Que están hechos más bien desde una perspectiva funcionalista, que en muchos casos van en plan universales que van al 90%, no al 100%. Pero aunque vayan al 100%, decimos, bueno, esto es una constatación de hecho del mismo tipo en que, por ejemplo, no sé, supongamos, en todas las razas humanas, pues los varones tienen más vello facial que las mujeres, pero no parece que esto sea una cosa esencial, sino pues una cosa propia de la especie humana, pero no esencial, por decirlo de algún modo. Entonces, nos da la sensación con ese tipo de universales que estamos un poco así. Otros universales tienen un carácter muy genérico, que son todos relacionados con la ley de Zipf, por ejemplo, y con la economía. Sí, pero la ley de Zipf, como sabemos, no se aplica solo a la lengua, sino se aplica pues, a la población, a las poblaciones humanas, a las ciudades, a lo que sea. Claro, ¿no? Es genérico, y entonces no se puede, y por eso todos estos estudios estadísticos del lenguaje pues nos ponen un territorio genérico en que en el mejor de los casos se podrían encontrar cosas como decir, bueno, pues en tales estadísticas la distribución es con una constante partido por X elevado a tal exponente, pero y el exponente varía tanto. Pero en el caso de las lenguas varía un poquito menos. Igual podría haber una situación de este tipo. Pero aún así eso es muy dudoso. O sea, y entonces, seguramente, claro, y sigue quedando el problema de la verdad de la ciencia lingüística. En el caso funcionalista, cuando se hacen cosas de estas, o por ejemplo, orden preferido de palabras, o se relaciona el valor informativo con el orden de los elementos de la oración, cosas de ese tipo, pues claro, también se es genérico y se está saliendo fuera de la gramática. Pero entonces, claro, está por un lado la cuestión de la cientificidad de la lingüística o de la gramática, y de otro lado ver realmente, para decirlo de la manera clásica, el valor, el papel tan importante que la autorrepresentación de su trabajo que tienen los lingüistas tiene para su propio trabajo. Claro, que eso es tremendo, porque también es verdad, desde un punto de vista casi de sociología, en fin, casera de la ciencia, los lingüistas no se han abstenido de apuntarse a nada, a psicología, neurología, biología, etcétera, etcétera. Entonces estamos ahí en un terreno
pues que realmente o la lingüística o la gramática se queda en lo que era pues hace 2000 años, por ejemplo, con un arte, etcétera, etcétera, o vayan a saber. Seguramente, claro, y hay muchas partes de volviendo a lo de la ley de Zipf, que es muy genérico y que por otro lado tiene más excepciones casi que otra cosa. La propia ley de Zipf, podría decirse, aplicada al lenguaje, exige unos parámetros distintos que aplicada, por ejemplo, a la arquitectura, o a la población, o a las clases sociales. Pero, es decir, ¿por qué razón se cumple, o parece que se cumple la ley de Zipf en una página de Cervantes, ¿verdad? ¿Y cuáles son las razones? Porque tienen que ser razones de muy otro orden que... suponiendo que se cumplan... Suponiendo que se cumplan, claro. Bueno, que se aproximen. Sí, suponiendo que se cumplan, lo que un ingeniero de la comunicación de estos tipos Shannon diría es que funcionalmente el lenguaje se ha adaptado o se ha intentado aproximar a un código eficiente. Eso es lo que dice un ingeniero. Entonces, claro, dice, las palabras más frecuentes son más cortas y la relación entre la palabra más frecuente, la segunda, la tercera, etcétera, lleva a cierta zona curva hiperbólica, y eso, pues el ingeniero dice, o el matemático, el que sea, dirá, pues es que esto además es especialmente importante porque ese tipo de distribuciones son las que tienen... Ese tipo de distribuciones de probabilidad son las que tienen más entropía de probabilidad, por otro lado. Esas curvas clásicamente se les puede llamar potenciales, pero bueno, pero no son potenciales en el sentido de x elevado a n, sino 1 partido por x elevado a algo. O sea, sí, pero con esto entramos ya en toda la teoría de información, claro. Eso es otra cosa, claro. Y luego la interpretación de la entropía como desorden, que es justo decir. Sí. Porque eso fue el salto que dio Boltzmann, donde ya cambia todo de sentido, sí, pero además de todo de límites muy limitados. Sí, pero eso... Porque la idea del paso de la termodinámica de la entropía termodinámica clásica, cuando Boltzmann dio el paso simplemente utilizando gases y demás, claro, eso es un salto mortal. Sí. Porque todo ya se generaliza y se dice que es lo de Prigogine y demás, ¿no? Sí. Es que entropía significa desorden. Bueno, pero el desorden hay que definirlo en cada caso. Es que de hecho hay además, bueno, pues por ejemplo, un poco por comentar cosas, ¿no? En las publicaciones especializadas de lingüística cuantitativa y esto, pues todo esto de la complejidad, del desorden, pues claro, pues hay muchos artículos pues hablando de estas cosas. Claro, lo que pasó históricamente me parece a mí, que es lo que acaba de usted decir, que a partir de Boltzmann quedó abierto el campo y todo el mundo ya se pasó a la entropía. Claro, yo lo decía, esto de la entropía en el caso de estas distribuciones, porque sí que uno dice, joder, qué casualidad que sean empíricamente estas, que son precisamente las que tienen tal propiedad cuando se define. O sea, la función de la entropía de la distribución sería, si la función de P de la probabilidad sería, pues, P por el logaritmo neperiano de la probabilidad con un signo menos, claro, eso sería la entropía. Esa función se maximiza, creo, o tiene un extremo para esas distribuciones. Pero bueno, la verdad es que podemos ser más que muy optimistas, muy pesimistas respecto al asunto. Muy bien. Vamos a ver, yo empezaría, como no puede ser de otra manera, ¿no? Felicitar a Pedro, porque él empezó precisamente con una referencia que tiene mucho interés, y es que los que os dedicáis a este mundo, a este campo de la lingüística, pues tenéis una cierta reticencia a tomar contacto con los filósofos, tal vez porque creáis que ya lo tenéis resuelto dentro de vuestro campo, que es precisamente la actitud que le caracteriza a Crátilo. En el diálogo platónico la cosa termina así, cuando Sócrates, esto así es como lo cuenta Platón, quiere convencer a Crátilo que en ese último fragmento del diálogo, que he llamado el paso 13º,
se configura como el gramático, y además el gramático que sabe de lengua oral y de lengua escrita, porque así lo dice clarísimamente, de bueno, no, estos sistemas vocálicos, consonánticos, etcétera, eso es de lo que yo me ocupo y es lo que enseño, y bueno, y entonces precisamente pues Platón en boca de Sócrates le dice, bueno, pero no te creas que todas las cuestiones que hemos planteado aquí acerca del significado, ¿verdad?, pues se pueden resolver a través de este campo que es el de la gramática, y que tienes que darte cuenta de que la realidad, el mundo de los significados, pues no se zanja con la gramática y con la lingüística, ¿no? Y dice, y entonces al final termina Cratilo diciendo, ya, pero yo tengo bastante con lo que dice Heráclito, o sea que ya tengo bastante, no me hacen falta, yo quiero una filosofía muy simplona, a esto voy, claro, porque si la lingüística es filosofía, ¿qué tipo de filosofía es? Lo que quiero preguntarte, frente a lo que tú podrías llamar la posibilidad de un campo categorial, ¿no?, que es el de la gramática. Entonces, claro, pues Sócrates, el hombre, le dice, bueno, chico, pues ala, hasta luego, así termina el diálogo, ¿no? Si no quieres entrar en el asunto, con lo cual a ti se te tiene que felicitar porque has venido a la boca del lobo, ¿no? Es decir, que quiere realmente no solamente entablar contacto con nosotros, sino que encima nos has venido con un trabajo en el que has utilizado instrumentos platónicos, que es la clasificación, para dar cuenta de todas las posibles teorías, ¿no? Entonces aquí van a ir algunas preguntas. Yo sigo insistiendo, abundando en la objeción que te ha hecho don Gustavo con respecto a las identidades sintéticas, que en los ejemplos que has puesto yo, y además como has citado el teorema de Pitágoras, lo tenemos más claro. Es decir, que esas verdades, si las contrastamos, las verdades gramaticales, las contrastamos con los teoremas, pues yo no veo en absoluto en esas verdades que los términos que se utilizan para determinarlas pertenezcan a más de una clase. Cosa que es lo que caracteriza precisamente a las identidades sintéticas, que son los teoremas que se llegan por varios cauces, porque precisamente sus términos pertenecen a clases diferentes. Y esto me parece que no queda del todo garantizado, y que por tanto pues no generan un campo de inmanencia, y que son técnicas en cierta medida que son absolutamente necesarias, útiles, y que pues en cierta medida tienen mucho que ver con esto que tú llamas metodologías beta. Y aquí voy, que precisamente tú has recurrido a un lenguaje muy rico del materialismo filosófico, que es las metodologías de las ciencias humanas, y das por supuesto que la gramática lo puede ser, y problematizas la aportación de los lingüistas en la medida en la que se presentan como filósofos, porque tratan pues el origen del lenguaje, pues la historia, etcétera, y que eso pues en cierta medida son todas ellas cuestiones filosóficas. Pero es que yo diría algo más, ¿no? Y luego abundo un poco para que tú pues reconsideres todo esto. Es que los propios gramáticos, a los que tú has considerado pues portadores de una cierta posibilidad de hacer un cierre de ese campo, pues de alguna manera pues también pretenden, ¿qué iba yo a decir? Pues en su lenguaje tienen disueltas ideas filosóficas, así de claro. Yo esta mañana pues recuerdo que no he podido en absoluto hacerlo en eso que yo llamaba el ajuste de cuenta a los lingüistas, pero incluye a los gramáticos. Mi gran maestro, al que yo venero, que es don Emilio Alarcos, y porque yo aprovecho esta circunstancia pues para hacer mi homenaje póstumo, ¿verdad? Pues con independencia de su gran aportación a la gramática española, pues él, por ejemplo, cuando desarrolla su sistema silábico,
pues dice que son entidades mentales, o sea que realmente utiliza la idea filosófica, el mentalismo, una palabra, ¿no? Y ahí hay, pues eso, hay filosofía también en los gramáticos, esta distinción acaso no. Otro ejemplo más claro todavía lo podríamos tener en un lingüista como Wheeler, cuando hace la teoría funcional del lenguaje, cuando dice que ese fenómeno acústico se convierte en símbolo, que tú lo has utilizado, pues en realidad lo que hace es representar las cosas, pero la palabra representación pues es una manera de entender las conexiones entre podríamos decir, entre el nombre y la realidad, pues desde un punto de vista, pues eso, teoreticista, ¿no? Y no digamos, por ejemplo, un personaje como Morris, que pues sencillamente reduce las cuestiones lingüísticas o el significado al uso, claro, es decir, que no hay más que eso, no hay más que usos, pero si nosotros pues eso, nos vamos a términos o a conceptos que pertenecen a ciencias cerradas, pues claro, es el uso de esos términos que hacen los científicos para construir, pues no, ahí no queda explicado en absoluto cuál es la construcción de esa identidad sintética, ¿verdad? Y entonces después, cuando has pretendido precisamente hacer esa clasificación recurriendo o tomando como esqueleto, como punto de referencia las metodologías, alfa y beta, pues sí, realmente has recorrido, ¿acaso las beta 1 no las he visto muy claras? Y en todo caso, pues vamos, pedirte también que ampliaras esto, hasta qué punto esas técnicas o metodologías sí que realmente pueden existir, y que si eso puede realmente cerrar el campo. Pero hay ciertas técnicas o ciertas cuestiones que no se agotan, que tienen que ver con el lenguaje y que no se agotan en estas metodologías. Por ejemplo, esta desembocadura en las metodologías alfa 1, lo que dice Chomsky, que son elucubraciones biológicas o genéticas, pues yo lo pondría en contraste con otras técnicas que tiene más que ver con la medicina, que es la neurocirugía. Me estoy refiriendo a lo que yo llamaría, pues eso, la fonética fisiológica, es decir, el área de Broca, el área de Wernicke, en tanto cuanto esos neurocirujanos pues descubren que en el pie de la tercera circunvolución del lóbulo frontal pues hay un asunto fisiológico que tiene que ver con el lenguaje hablado, y Wernicke en relación con el entendimiento del lenguaje. Esas son tecnologías que descubren y que no han llegado a ellas precisamente por el camino que ha recorrido Chomsky con la elucubración, ¿verdad? Otro tanto podríamos decir de las técnicas acústicas, es decir, que también me gustaría que las incorporaras como porque no es lo mismo la clasificación del sistema vocálico o el sistema consonántico hecho pues como lo hizo de alguna manera pues Platón de aquellas maneras a usar los oscilógrafos con los cuales estaréis vosotros pues eso familiarizados, ¿no? Y bueno, pues eso, que tu impresión sobre, pues qué sé yo, personajes como Malver, Jacobson, que no he oído yo que eso, y que en cierta medida pues acaso le hayas concedido demasiada importancia pues a Chomsky con todas sus derivaciones, y que pues estas otras técnicas que también tienen que ver con el lenguaje, pues, y ya pues eso, definitivamente yo comparto plenamente esto que tú has apuntado, de que la llamada lingüística en el fondo es un tipo de filosofía o pretende ser una filosofía, pues que la califiques, ¿no? En cierta medida, porque también el materialismo filosófico pues dispone de una tipología o de una para que si eso es realmente filosofía o es solamente pues qué sé yo, un amago, dentro de lo que nosotros llamamos filosofía adjetiva, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Bueno, si comentabas esto que venía aquí luego, entre filósofos, que luego voy a hablar, si os cuento lo mismo a los lingüistas, pues tú me dirás, ¿no? Esa experiencia ya la tengo por otra parte y es muy curiosa, porque
realmente, pues todo esto, vamos, se nota muy bien qué tipo de mecanismos están funcionando ahí, ¿no? Yo, de otra manera, en cuanto a esto, comenzando por lo de las, por lo importante, ¿no? Por lo de las verdades sintéticas y todo esto, yo hablo en todo caso de candidatos con todas las salvedades. Entonces, mi tesis no es que la gramática sea una ciencia categorial y la lingüística una teoría filosófica, más bien que creo que lo que llamamos gramática podría llegar a ser o lo ha sido, eso ya no lo sé, eso habría que verlo, eso sería un objeto serio, claro, para estudiarlo, una ciencia categorial, y que aquello de lo que tratan los lingüistas cuando se extrapolan y se desparraman y tal, pues tiene que ver con la filosofía, no que la hagan. En particular creo que es bastante mala. O tiene que ver con relaciones pretendidas entre unas disciplinas y otras. En el caso, y en ese sentido, pues todo lo estaba un poco hablando en ese terreno de posibilidad y de imposibilidad. Es decir, o sea, planteado en términos de imposibilidad, sería la lingüística en el sentido de casi todo lo que hacen los lingüistas cuando hacen teoría del lenguaje, eso no puede ser una ciencia categorial, esa sería mi idea. Entonces, lo que sucede es que las identidades sintéticas que se trataría de descubrir, pues yo los candidatos que he puesto dudo que lo sean, aunque serían los primeros candidatos, pero no tanto porque no hubiera objetos de clases distintas que serían necesarios, porque eso, digamos, que sí podemos tenerlo, por ejemplo, de varias maneras, o digamos que también podríamos tener candidatos a tenerlos, mediante el análisis nosiológico, digamos, hecho en forma del asunto, ¿no? Pero, por ejemplo, tendríamos objetos de distintas clases y configuraciones, relaciones entre esos objetos también de distintas clases que darían lugar a una serie de cosas. Es decir, creo que cabría la posibilidad de eso. No defendería la tesis de que existen verdades sintéticas, sino que yo sinceramente creo que habría que ver si sí o si no. Puedo ser más o menos pesimista o más o menos escéptico, pero bueno. Y en cuanto a lo de las metodologías, claro, en el caso alfa sub 1, pues realmente, claro, o sea, es decir, si el área de Broca o el área de Wernicke o tal cosa o tal otra tienen que ver con cierta actividad pues del sujeto cuando hace algo, una lesión en tal área le impide tal cosa o le produce tal tipo de afasia o lo que sea, todo eso es muy curioso porque y aquí, o sea, de una manera plenamente interna a la lingüística. O sea, la cuestión está en que cuando Chomsky hace gramática, o sea, está haciendo una cosa distinta de estudiar lo que hacen los hablantes. Y lo que hacen los hablantes en cuanto a animales que tienen el encéfalo de determinada manera, etcétera, etcétera, y los músculos de determinada manera, la garganta de determinada manera, etcétera, etcétera, pues eso está bastante lejos de la gramática. Es decir, o sea, la gramática que aparece en el libro está totalmente lejos, no se ve nada. Por eso yo insistía hasta tal punto, sin entrar en esas consideraciones, en la distancia que hay entre la generación que hace la gramática y la manera efectiva, digamos, de llegar a tener una oración. Es otra cosa distinta de aquella de la que está hablando Chomsky. Aunque luego todos dan por supuesto que, en fin, se supone que la gramática no tiene que ser muy complicada para que se pueda acoplar a un, digamos, en el paradigma representacionalista, analítico, habitual en Estados Unidos, de pues un procedimiento de cálculo, como decía, efectivo, de coste computacional bajo. Si eso es así, o sea, ¿qué lejos no estará? Aunque todos sepamos que, claro, que sin cerebro, por ejemplo, no se puede hablar, como sin aparato fonador, bueno, sí se podría hablar de otra manera, con las manos o con fuera, pero claro, realmente, ahí sí que realmente al hacer eso, no es que no estemos haciendo lingüística, sino que incluso, y volviendo a Chomsky, pero no solo a Chomsky, es de preguntarse qué tipo de confirmación o refutación espera. O sea, un caso, por ejemplo, también muy típico es el del famoso gen FOXP2, que se dijo que era el gen del lenguaje, porque había una familia que casi todos los miembros tenían una mutación de ese gen y tenían, digamos, impedimentos lingüísticos importantes. No articulaban bien frases, no las coordinaban, no tenían sintaxis, por así decir. Claro, es decir, el razonamiento es así como este. O sea, sin esto, sin tal cosa no se puede hacer. Pero esa tal cosa es lo que usted llama gramática, o gramática universal, o lo que fuera.
porque realmente usted lo que ha construido, digamos, un modelo, pero de ese modelo a la cabeza, en la lengua y las manos de cada hablante hay un trecho que no solo es el que podemos imaginar, sino incluso un trecho dentro de su propia teoría, porque de la gramática al uso de esa gramática, al uso todavía en términos, digamos, computacionales, o sea, no estoy hablando ya de uso efectivo ni nada, sino dentro, digamos, de la teoría esta que tenemos, es enorme. Por decirlo, bueno, perdón, y además hay una cosa, yo creo, también, vamos, importante, y es que de hecho el funcionamiento del gen está sin estudiar, eso simplemente que está presente, pero también está presente en el hígado y en el estómago y demás. Es decir, que realmente de ahí no se deduce nada, claro, porque tendría que ver cómo se traduce después ese gen a, claro, pues eso, a una regla lingüística, gramatical. Es que yo sinceramente, vamos, estoy convencido de que no, porque, o sea, que no tiene nada que ver con la gramática. Creo que porque realmente ese gen que está presente en mamíferos, pero también en aves, con variaciones mínimas en cuanto a número de bases de una especie entre las especies y tal, pues parece que tiene que ver con cierta proteína que aparece, que tiene que ver con el movimiento facial, etcétera, etcétera. O sea, que igual es una cuestión motora, es decir, que supongamos, esto pues también puede ser un pequeño disparate, pero supongamos que alguien, por decirlo de un modo brutal, si a alguien le faltan los pies de los tobillos para abajo no puede andar, salvo una prótesis, pero no podemos decir que no pueda andar porque le falten las extremidades inferiores. Bueno, le falta una parte, pues valga la analogía, ¿no? Pues le falta algo que es necesario para hablar, pero no precisamente eso que dice usted sobre lo que hace su teoría, o la gramática. Haga muy bien, haga la teoría, pero todo lo demás queda fuera. Si, en cualquier caso, las identidades sintéticas que podemos descubrir, que puedan existir, son identidades que relacionarán, por ejemplo, determinada categoría de términos lingüísticos. Por ejemplo, pongo por caso, una cosa, complementos directos, que es un término que podemos tener de todos los tipos de complementos con ciertas configuraciones de distancia entre los términos de la oración. O sea, podemos definir, digamos, distancias y clases de términos y ver qué relaciones tienen entre un caso y otro, ¿no? En cualquier caso, serían entre cosas de ese tipo, cosas que estarían en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, que podríamos representar, en este caso geométricamente, etcétera, etcétera, pero no tendría que ver ninguna de ellas ni con las neuronas, ni con los genes, ni con la sociolingüística, ni con nada. O sea, que el tema es se den o no, o se lleguen o no a esas variedades sintéticas, deberían ser entre, como digo, lo que llaman los gramáticos relaciones sintácticas, pues sujeto, complemento tal y cual, aunque podemos redefinirlos como términos, otra clase de términos, por ejemplo, ciertas clases léxicas y cosas así. Pero nunca con lo de fuera, que es de lo que los lingüistas se pasan mucha parte del tiempo hablando. Lo de fuera pues sería el cerebro y todas estas cosas. Ahí habrá verdades sintéticas del neurólogo, etcétera, etcétera, pero una verdad sintética de tipo la neurona 52 tiene que ver con los adjetivos de color, pues no. O sea, no sé qué sería eso, y aparte pues nada, ni en el sueño más delirante de esta sin embargo, como bien sabido, se tragó, no ya en plan neurológico, sino en plan genético, y Jacobson se lo tragó enterito la idea del código genético. Es decir, en los años, pues cuando Crick y Watson, ¿verdad?, cuando descubrieron la doble hélice y demás, hay unas páginas de Jacobson que saluda allí entusiasmado el descubrimiento, diciendo que está la explicación de por qué hablamos, porque los codones son las palabras y esas cosas, ¿no? Cuando realmente claro, otra cosa parecida hizo con las funciones del lenguaje, con la teoría de Shannon, precisamente, claro, ampliando de alguna manera peculiar la teoría de Buller, pues que ponía para cada elemento del esquema de la comunicación de emisor, receptor, etcétera, ponía canal, etcétera, ponía una función del lenguaje. Pasó de 3 a 6 funciones del lenguaje. Pero claro, eso pues,
ni es ciencia ni... Y claro, lo que tú decías, claro, de la mezcla de ideas filosóficas en el lenguaje de todo esto, por ejemplo, el mentalismo es omnipresente, o sea, eso... Bueno, yo creo que también se podría decir, y también lo reconocemos, que son teorías científicas, pero no son ciencias. A mi juicio, prácticamente toda la cosmología actual, que está en la vanguardia, ¿no? Desde Hawking hasta Valenkov, etcétera, pues todo eso yo no creo que sea ciencia. Se considera como la última palabra de la ciencia por parte de los cosmólogos, de los, qué sé yo, de los ciclotrones, etcétera, pero eso no es ciencia. Eso, cuando te cuentan los 3 primeros minutos de la creación, eso es pura metafísica, gnóstica. Y sin embargo, pues claro, funciona muy bien, pero no es una ciencia, es decir, no da a conocer la realidad porque es imposible, no tiene sentido. Ya, de hecho, sobre eso, no sé qué pensará usted, pero es muy curiosa esa dialéctica entre universo visible y universo no visible, multiverso, todo esto, universo posible, claro. O sea que es toda una manera también de expandirse Yo me refiero sobre todo a la teoría que hace 2 o 3 años llenó toda la prensa y la revista y todo lo de Valentin. Esto de los universos inflacionarios, según el cual son infinitos universos que se van creando, reproduciendo en cada momento. Es decir, en este momento hay infinitos universos donde estamos nosotros también. Claro, semejante delirio, esto bueno, yo no creo que ni Marcos el gnóstico dice semejante cosa, ¿verdad? Y sin embargo se lo traga todo el mundo, pues ya está claro. Parece que se necesita un... Vale, eso es que a mi juicio es el desprestigio completo de la... Bueno, no digamos el Hawking, ¿verdad? Y no digamos el Tipler. Lo de Tipler, eso ya es una cosa incomprensible y es premio Nobel. Pero no tiene nada que ver. Ese es el desprestigio, en mi juicio, completo de... Y sin embargo, dado el éxito que tienen editorial y demás, se publican ediciones especiales, se les ponen todas las televisiones del mundo, toda esta cuestión que ahora se discute sobre el bosón de Dios, es lo mismo. El bosón de Dios, aun cuando se quite lo del bosón de Dios, aunque se diga que sí, que el bosón de Dios es un adminículo que no tiene nada que ver, sino que es sencillamente una partícula que determina, un bosón que determina la masa del campo en cuestión, del campo de Higgs, ¿verdad? Pues entonces, aunque sea así, sin embargo sigue siendo absurdo porque ese bosón no puede tener la importancia que se le atribuye. ¿Por qué? Porque se refiere a la teoría de la gravitación. En el fondo está dentro de la teoría de la gravitación y la gravitación sigue siendo dentro de las leyes de Newton o de relatividad, por caso es lo mismo. Es decir, que allí se está atribuyendo al descubrimiento, pero es por razones puramente gremiales de los que están en Ginebra. Claro. Sí, a mí me pasó una cosa con eso, y es que una persona que algo habría leído el asunto, cuando estaban con esto de que si podían descubrir una partícula que fuera identificable con el bosón de Higgs, que parece que esto y tal, ¿no? Pues me dijo muy seriamente, sin decir, pues parece ser que en el Vaticano están preocupados. O sea, joder, todavía estoy intentando ver por qué estaban preocupados, ¿no? Claro. Pero bueno, cuando además fue el Vaticano el que propició todo eso, con el abate Lemaitre famoso, ¿no? Que es el que se inventó todas estas teorías. Sí, el origen de todas estas teorías es la de un abate, el abate Lemaitre, que es el primero que se le ocurrió la idea del Big Bang, bueno, lo que luego se llamaría el Big Bang, fue un abate. Por eso lo cogió el Vaticano inmediatamente y por esto, pues las conversaciones con Pío XII, el propio principio antrópico, lo de Brander, está concebido en el centenario de Copérnico, precisamente organizado por la Iglesia, en Cracovia. Es decir, que está toda esa línea ideológica. Pues sí. Ahora, lo curioso es que el prestigio que tiene hoy día la física en gran parte es por eso. Es precisamente por estas investigaciones, pues eso, extraterrestres, naves espaciales, todas esas cosas, ¿no? Ahí está el asunto. Para desgracia de los lingüistas, los físicos tienen más fama y eso les debe producir a algunos cierta envidia. Eso también da lugar a cierta producción paracientífica para algunos lingüistas, ¿no? Sí, pero bueno, había otra cosa que había comentado Tomás sobre las metodologías beta. Uno no había dicho nada. A mí... Vamos, muy rápidamente.
pero sin ánimo, o sea, porque se me ocurre, sin la filología, la edición de textos, todo esto podría ser beta 1, en el sentido de reproducir las operaciones del copista, etcétera, etcétera, tendríamos una situación que podríamos ver. Y otra situación beta sub 1 sería la de, con toda la, esto lo digo porque se lo dije a Maestro cuando nos reunimos, en cierta narrativa, digamos, puede haber situaciones entre narrador y protagonista que nos recuerden vagamente a situaciones que esto lo digo con toda precaución, a la que se pueden dar en algunos ejemplos que se han puesto, por ejemplo, en juegos en que, por ejemplo, un jugador es muy superior a otro, los dos siguen las reglas, pero uno está jugando con el otro, lo domina totalmente. O sea, hay situaciones de este tipo que quizá podrían encontrarse ahí, pues aunque sea como análogo, ver un poco si un tipo de análisis así puede tener algo de interés. Pero en el caso, pero vamos, sería cuestión, claro, de ir, digamos, teoría por teoría o cosa por cosa, por ver en qué terreno estamos. En el caso de la filología sí que me parece que se trata de la anecdótica de todo esto, que se trata de la edición crítica, que se trata en buena medida de reproducir operaciones cuando el filólogo tiene que optar por una lectio o por otra, pues hace, digamos, una comparativa de operaciones. Aquí simplificó el escriba, quitó algo, metió algo, etcétera, etcétera, que calcula probabilidades, ese tipo de cosas. Entonces, y una cuestión. Y ese tipo de metodologías de reconstrucción de operaciones, pero en este caso a partir de objetos mismos. Es decir, me estoy refiriendo, por ejemplo, qué importancia le puedes dar tú a análisis lingüísticos que yo conozco a partir de las jergas que se desprenden de los oficios y de los instrumentos. Es decir, que esto también ya aparece en la época antigua, pues eso, cuando la importancia que tiene para un lingüista conocer los nombres en función precisamente de los oficios, de los instrumentos, del manejo de estos instrumentos, de las jergas particulares, ¿no? Eso sí que tendría, pero esto ya trasciende a la propia lingüística, porque ya nos remite precisamente a otra cosa, que son la tecnología, los oficios, Es que, claro, por ejemplo, yo creo que no sé si igual lo que voy a decir, no sé si le verá mucha relación con esto recién planteado, pero claro, por ejemplo, a mí se me ocurre que un problema de la llamada semántica estructural funcional, la de Coserio, o sea, es decir, bueno, tenemos la fonología estructural que funciona, vamos a hacer a la semántica, está en que la fonología estructural sirve para toda una lengua y, si quieres, para muchas. Es decir, una vez descrito el sistema fonológico de una lengua, pues eso está ahí. Tenemos, hay tales fonemas, tales oposiciones, tales pares mínimos, etcétera. Pero claro, cuando se intenta hacer lo mismo en el campo de la semántica, sucede lo siguiente. Bueno, por un lado, desde luego, lo primero de todo, la semántica estructural funcional no es una semántica composicionalista, no es que se manejen rasgos, sino que lo fundamental es que, como los fonemas y los rasgos fonológicos, esos rasgos están en relaciones de oposición, privativas, equipolentes, todas las multilaterales, laterales, las que sean, ¿no? Eso es importante, ¿no? Pero claro, no existe una semántica o un sistema semántico de una lengua. Existe un sistema semántico del campo léxico o del campo semántico de no sé qué. Entonces, claro, esa es una diferencia muy importante. O sea, que la semántica léxica en este caso sirve, por ejemplo, para palabras muy conocidas y, por ejemplo, no sé, nombres de parentesco, por ejemplo, que padre, madre, progenitor neutraliza las dos cosas. Padres en plural neutraliza la oposición esa. Es decir, entonces serie de fenómenos. Y funciona de una manera en ese campo. En palabras muy usuales de tipo, pues, verbos como ir, venir, traer, llevar, pues podemos tener los mismos rasgos funcionando. Con dar y recibir hay idiomas en que tenemos más de dos verbos bastante usados. Y todos conocemos estos casos en que, por ejemplo, lo que en español es madera, leña, bosque, pues el bois en francés, cosas de ese tipo. Al revés, otros idiomas que tienen distinciones en el léxico que nosotros en el léxico no las tenemos, que las tenemos que distinguir de otra manera. Pero claro, es todo bastante idiosincrático, me parece a mí, para un campo o para otro. Aunque los mecanismos, es verdad, y eso, digamos, es importante, los mecanismos pueden ser los mismos.
De todas maneras, y esto Cosseriu lo decía, vamos, y se curaba en salud, en el caso, digamos, de la terminología y de los campos léxicos especializados y tal, pues claro, lo que había, en principio, lo que funcionaba no era esto. O sea, si uno, por ejemplo, coge, vamos, más, curiosamente, cuanto más artesanal es una jerga, seguramente es más complicada de analizar. O sea, pero, por poner un ejemplo que sea menos y más fácil, si uno coge la nomenclatura química de las especies químicas, la que se estudia en el bachillerato o lo que sea, pues claro, hay realmente, aunque hay recursos morfológicos, unos sufijos o unos prefijos, perclorato, perclórico, que indican algo, ¿no? Pues perclorato es un tipo de sal, de cloro, etcétera, etcétera. Clórico ya no es una sal, sino que estamos refiriéndonos pues, a un ácido o quizá un anhídrido o algo así. Pero esos mecanismos ya no son aunque son mecanismos hasta cierto punto, digamos, son composicionales sintagmáticamente, no se estructuran en unas oposiciones, habría que estudiarlo concretamente, pero en principio parece ser que no, en unas oposiciones como las de la semántica léxica estructural funcional. Entonces ese terreno es dificilísimo. Seguramente también habrá regiones en que sí. Por otro lado, seguramente en las jergas, hay muchos más sustantivos que verbos. Los verbos igual pueden entrar en relaciones, en que uno sea lo contrario de otro, se cambia el papel de sujeto y de, como diría Arcos, de suplemento, de objeto indirecto, pero en el caso de los nombres, digamos que deberían responder a cada cosa. La clasificación de las cosas en los campos terminológicos sería más importante y estaría basada en unos principios, en unos mecanismos estructurales que no tendrían por qué ser lingüísticos, los lingüísticos caracterizados por Trubetskoy. O sea, eso me parece. Bueno, yo quería decir dos cosas muy rápidamente, que no quiero yo... Pero dos cosas que a lo largo de esta conversación van saliendo. Primero, que la teoría del cierre, como sabemos, implica una teoría de las ciencias. Y cuando estaba exponiendo la clasificación de teorías, estaba yo asociando al mismo tiempo la posibilidad de clasificar las teorías de la lingüística o de la gramática utilizando las 4 teorías posibles. Por ejemplo, el descripcionismo. Claro, el descripcionismo, la gramática descriptiva, pues parece que se ajusta perfectamente a ella, ¿no? En cambio, Chomsky y demás sería un teoreticismo. Y en cambio, bueno, y el ecuacionismo es una fusión de los dos. Entonces resulta que los problemas están, claro, con la teoría del cierre, precisamente, si no, no habría problemas, porque una ciencia descripcionista tiene carta blanca allí. Y además tiene cierto fundamento, a mi juicio, porque efectivamente lo que se saca en limpio de qué consiste los descubrimientos del estructuralismo, por ejemplo, o la gramática, la semántica estructural de Greimas, me acuerdo yo, me estoy acordando. ¿Qué se deduce allí? Pues que realmente que hay una estructura, es decir, que no hay un caos. Que esas son la consecuencia que yo he sacado en limpio, ¿verdad? Dice, bueno, los gramáticos, como los cristalógrafos, han demostrado que la cristalización no es un fenómeno al azar caótico, sino que hay unas leyes correctamente definidas, ¿no? Y lo mismo pasa con la estructura gramatical, aunque sea mucho más laxa y demás, ¿verdad? Y como ejemplo, y con eso termino, como un ejemplo que yo he ensayado, pero que no he encontrado eco, precisamente a propósito de las lecciones que dio un maestro hace 3 o 4 años, no me acuerdo, era la comparación de los sonetos con los teoremas de Euclides. Porque eso sí que yo quedé sorprendido, ¿verdad? Es decir, analizando un teorema de Euclides según los análisis clásicos, ¿verdad? En las 6 partes aquí, de la prótesis, etc. Resulta que en las ediciones ordinarias de Euclides, numeradas las proposiciones que va haciendo, salen 14, que son las 14 versos de un soneto. Entonces yo dije, el siguiente experimento, esto lo hice hace muchísimos años, vamos a coger un soneto que sea demostrativo, claro, porque si no, que intente demostrar algo. Y cogí como ejemplo los mansos de Lope de Vega, ¿no? En donde Lope de Vega intenta demostrar que uno de los mansos, que un toro manso, que además representa al Osorio o lo que fuera,
pues que este le quiere más a él que al otro, ¿verdad? Quiere una demostración. Y entonces el soneto intenta demostrar esto. Entonces vas analizando, vas aplicando el esquema para analizar los teoremas de Euclides, la demostración de Euclides a los sonetos de Lope de Vega, y otro también de Quevedo, me parece que analice. Entonces es una cosa realmente sorprendente porque es puntual. Son 14 versos también. Los 14 versos no es ninguna casualidad tampoco, bueno, porque hay muchas clases de sonetos, como decimos el soneto que se utilizaba Lope de Vega, ¿no? Y entonces, pues ¿se puede decir entonces que el soneto de los mansos sea un teorema? Pues no se puede decir. Bueno, yo no me atreví a sacar semejante conclusión. Lo que hay es una analogía sorprendente, como la que puede haber entre los codones y las palabras en el lenguaje. Claro. Es que sí, a mí me parece totalmente genial. No.